vuelvan. Bueno, Bueno, chicos, Tiempo de bajar. Bueno, ya sí, son las chicos, 3:05. Perdónenme, les corto. sí. Yo no sé cortarle el micrófono a todos. Espero que todos sean disciplinados y se autoanulen el micrófono. Muy buenas tardes con todos. Nos alegramos muchísimo de tanto viajero que a través de ellos vamos conociendo más el mundo. Excelente. Darío acabó de entrar, pero lo mandamos a descansar porque acaba de llegar a Roma y estaba todo cansado. Entonces le dije, no te preocupes, me voy a encargar yo, de manera que vamos a ver cómo me va. Entonces, para hoy tenemos nuestra interesante sesión de los escritores y que han tenido la experiencia de publicar y escribir algún libro. Tenemos en la lista los siguientes, y les voy a decir en orden de anotación para que se vayan preparando. El primero es Vicente Alcalá, el segundo es Hernando Bernal, el tercero es José Samuel Arango, el cuarto es Juan Laureano Gómez, el quinto es Julio Hidalgo y el sexto es William Mejía. Ellos son los que se han inscrito. Entonces yo les propongo anote tenía, Alfredo, no, te ponemos, perfecto, después, perfecto. Entonces, pero no se anotan, pues. Nando, pero no hubo tiempo, había que escribir, si no iba uno a gaguear aquí enfrente y eso sí, imposible. Yo sí me anoté, le dije a Darío hace 4 días. pero Perdón, entonces. Bueno. No importa. No te tenía en la lista. Entonces, Alfredo y Reinaldo, perfecto. No, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, cada uno. Ahí está otro. John, perfecto. Arturo y Alberto también. Y Alberto, ok. Cada uno va, como les pedimos que escriban, ya Alberto, estás anotado, no se preocupe. Entonces, cada uno va a leer lo que ha escrito, máximo 5 minutos, espero que todos guardemos el tiempo, y vamos a comentar, después de que termine cada uno, vamos a dar un tiempito para que reaccionemos los demás, por si acaso hay preguntas o hay intercambio de ideas. Creo que si manejamos los tiempos bien, vamos a alcanzar a pasar todos y darle importancia a cada uno. Entonces, sin más preámbulo, por favor, entonces apaguen sus micrófonos y vamos entonces con Vicente Alcalá. Adelante, Vicente. Gracias, Jorge Luis. ¿Qué ha significado para mí escribir y publicar este libro? Ha significado un compromiso, una obligación, o mejor, una invitación a ser consecuente, a ser coherente, a vivir de acuerdo con lo que escribí. Cuando uno dice y afirma algo, esa palabra lo compromete. Igualmente, el escribir lo compromete a uno, sobre todo si lo que se escribe no es de ficción o imaginario, aunque considero que siempre está uno implicado en lo que escribe. Este libro significa un compromiso porque produjo mayor conocimiento, mayor conciencia y mayor convicción. Además de sentirme ahora feliz y agradecido, significó un esfuerzo importante y una elaboración cuidadosa, además de una recopilación artística y una lectura y reflexión inspiradas por la fe y el amor. Al releerlo ahora, puedo decir que le pongo la firma de nuevo. Y el escuchar el CD de música que grabé e incluí en el libro me emociona y me ayuda a profundizar en lo escrito. Digo sentirme feliz y agradecido por haber escrito y publicado este libro por 2 razones. Feliz por el contenido mismo que me da una gran confianza, paz y alegría permanente, pase lo que pase. Además fue un reto y un logro importante, porque el hacer no es mi fuerte. Y en esta ocasión construí algo. Y estoy agradecido porque el libro no respondió principalmente a una inspiración literaria, sino a 2 inspiraciones amorosas, una de mi hijo y otra del espíritu.
Les cuento que mi primera respuesta a la invitación a la tertulia fue escribir una página que titulé Un libro difícil pero valioso. La dirigí en primer lugar a nuestro amigo Hernando Bernal, porque una vez que hice alusión a este libro, Hernando me preguntó cómo podría conocerlo. Yo no supe qué decirle porque no había ningún ejemplar disponible. Entonces quise resumir el contenido, como digo, dirigido a él y a ustedes y a los amables lectores que pudieran leerlo quizás. Como la página no respondía exactamente a la pregunta de la tertulia, la dejé de pronto para publicar. La página escrita, precedida de un mapa mental del libro, que bueno, podríamos verlo, pero luego se puede ver en detalle, y una foto muy bella de la carátula. La página, digo, resultó ser una síntesis del contenido del libro, un relato de cómo lo elaboré, una expresión del origen, es decir, de dónde surgió el libro o por qué lo escribí, y una manifestación de la finalidad, para qué quise escribir el libro. El libro se llama Vida con mayúsculas, en la vida y tras la muerte. Vida con mayúsculas significa la relación mutua con Dios, la relación que es el fundamento y da sentido a todas las demás relaciones. Relación amorosa que es desde ahora y que perdura de manera inmortal. ¿Y cómo se conoce esa relación mutua con Dios? Principalmente por la relación que se experimenta al conocer la vida de Jesús, quien se nos presenta que ora al Padre y se relaciona con Él. Entonces, al experimentar en el Evangelio a Jesús orando, experimentamos qué es eso de la relación con Dios. Además, Jesús nos hace comprender en qué consiste esa relación. Relación actual y futura que Jesús afirma para ahora y para después de la muerte. Y relación que nos compromete en las demás relaciones interpersonales, familiares, sociales, con el mundo y con la vida. Hasta ahí, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Vicente. Entonces, abrimos los micrófonos ahora si alguien quiere comentar algo, preguntarle algo sobre lo que ha explicado, nos ha presentado Vicente. Adelante, los que quieran participar. Vicente, ¿qué nombre tiene tu escrito, tu libro? Se llama La vida, con mayúsculas, la vida en la vida y tras la muerte. Ya, gracias. Tú tenías, yo quiero hacerte una pregunta, Vicente. En algún momento dices que tu hijo te inspiró. Entonces, yo quisiera saber en qué sentido te inspiró tu hijo. No, no, está sin sonido, está sin sonido. En dos frases en la dedicatoria lo explico. Dice, te abrazo tan fuerte, papá, porque quiero que nunca me faltes, que siempre estés conmigo. Y respondo, escribo este libro, hijo, para contarles que tu deseo está cumplido. Es un hecho. Cuenten con eso. Esa es la parte que va escrita hacia arriba, porque es una reflexión nuestra. Y hay una frase hacia abajo está lo que está escrito, lo que es la palabra, en este caso del Nuevo Testamento. No, no, reactiva. Se volvió a oír el sonido. Se volvió a oír el sonido, Vicente. Algo estás moviendo.
Ahí. Ya, Bueno, ahí. o sea, mi hijo me apretaba muy fuerte, me daba un abrazo muy fuerte todavía, y decía, papi, yo sé que no te gusta que te apriete tanto, pero es que quiero esto. No sé si se oyó lo que dije. Y hay un pasaje muy interesante que le dicen los apóstoles a Jesús: quédate con nosotros que se hace tarde y el día se acaba. Y le responde Jesús: sepan que yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, ahí hay un Correcto. paralelo. Gracias por la emoción. Entendemos perfectamente. Bellísimo. Hernando, adelante. Si yo quisiera agradecer a Vicente por este libro que nos lo ha dado a conocer, y en especial por dos aspectos que se reflejan en ese libro: su profunda espiritualidad y relación con Cristo, con, con Dios a través de Cristo, con el Hijo. Eso pues es una cosa que la hemos visto, que la hemos vivido, que la respeto yo profundamente y que me sirve también de ejemplo. Pero también yo le quiero agradecer a Vicente las orientaciones personales que he recibido de él en relación con aprender un poco de teología. Yo no hice teología cuando estaba donde los jesuitas y siempre me quedé con esa preocupación. Y Vicente me ha orientado profundamente. Y los libros que él me ha dicho que lea, pues estoy tratando de leerlos y comprenderlos. De tal manera que yo simplemente quería dar ese testimonio y ese agradecimiento. Muchas gracias, Hernando. Muy bonito. Adelante, William. Vicente, más que un comentario, tengo dos preguntas. Uno, ¿para quién escribiste ese libro? Y dos, ¿has tenido alguna respuesta de tus lectores? Sí, tengo algunos comentarios escritos, pero pues ahorita es difícil reconstruirlos. Yo lo escribí, como veías ahí en la dedicatoria, pues para Carlos, mi hijo, para mi familia, pero abierto a cualquier persona que quiera escucharlo y leerlo. Perdóname, la segunda aspecto que me preguntabas. Si has tenido alguna respuesta de tus lectores, algún comentario. Ya, bueno, realmente este libro fue una edición muy limitada, porque yo luego les cuento lo raro de este libro. Está escrito de para arriba y de para abajo, y es un poquito complicado. Como no hay programa, o yo no conozco programa que escribiera para arriba, me tocó escribir toda la parte que va hacia arriba, escribir línea a línea. Y como les decía, la parte que baja son textos del Nuevo Testamento. El sentido de esta rareza es que lo que son preguntas, inquietudes, oraciones y todo el aspecto nuestro de esfuerzo va hacia arriba y recibe una respuesta con la palabra de Dios. Por eso te decía que quedó muy limitado y no ha habido mucha difusión. Estoy con ganas de escribirlo al derecho. Y bueno, hay una parte que es el CD de música, bellísimo, pues para mi gusto, ¿no? Y realmente me emociona al oírlo de nuevo y me ayuda a profundizar el mensaje pues del libro. Pero Vicente, una pregunta con esto que dices. Cuando tú escribiste la mitad del libro para arriba, con ese trabajo tan grande que te tomaste, yo creo que tú no esperabas tener muchos lectores, porque no estamos acostumbrados a escribir para arriba. Entonces, me llama la atención que escribiste un libro de una manera en la cual no querías tener lectores o no esperabas tener lectores. Bueno, ahí primó un poco el simbolismo de lo que quería decir a escribir hacia arriba y hacia abajo. Pero es que es más complicado, porque es que no escribí una parte para arriba y la otra para abajo, sino que se van mezclando. Entonces es horrible. Mi hermano, que en paz descanse, me decía, uy, pero es que hay que
tumbarse en la cama y poner las patas arriba para poder leer el libro. Muy bien, muchas gracias, Vicente. Entonces, seguimos ahorita. Eso no quiere decir que más adelante en la tertulia podamos también volver a preguntar o hablar con Vicente. Le vamos a dar el turno a Hernando Bernal. Hernando me pidió que le pusiera en la pantalla unas diapositivas que él mandó. Voy a ver si lo puedo hacer. ¿Se está viendo? Sí, Perfecto. Ah, sí, qué señor. maravilla, Habrá que poner la qué primera. maravilla. Sí, sí, Esa es sí, la tercera. sí, 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 está bien, dale, ya Entonces, está. el libro, o sea, lo que nos preguntó Darío y la propuesta que el grupo directivo hizo es lo que significó para mí haber escrito y publicado un libro. Entonces yo quise hacer referencia a uno de los libros que he publicado, que se llama De la realidad a la utopía, o sea, relacionando cuál era la realidad de Acción Cultural Popular y por qué Acción Cultural Popular se convirtió en una utopía. Ese libro fue publicado en el año 2005 por la editorial de la Universidad Javeriana y fue el resultado de un manuscrito que yo preparé para participar en una convocatoria que habían hecho sobre temas de investigación del influjo de los medios de comunicación en el desarrollo. Ese es un libro que tiene 125 páginas. Para participar en esa, en esa convocatoria no tenía la capacidad sino de entregar 100 páginas, aunque admitían 25 páginas más de anexos. Y el libro está publicado en esa forma, o sea, en las 100 primeras páginas está la descripción de lo que fue Acción Cultural Popular y de por qué llegó a ser, se convirtió en una utopía, y las 25 páginas implican una bibliografía y una serie de anexos complementarios que se enviaron a los que dirigían el concurso. Pasemos a la siguiente diapositiva. Espérate un ratito, por favor. Ah, Es la que tiene que ver con el modelo. O sea, yo trabajé durante 30, no como funcionario, pero estuve vinculado durante 35 años con el concepto y la tarea de acción cultural popular. O sea, desde el año 1959 hasta el año 1994, época en la cual murió Monseñor Salcedo. Entonces, a mí me correspondió dentro de todos estos 35 años describir internamente para la formación de quienes trabajaban en Acción Cultural Popular, como para todas las personas y entidades que preguntaban en qué significaba eso del uso de los medios de comunicación para la educación integral. Entonces, yo describí, y en la primera parte del libro se habla sobre el concepto de andragogía. Nosotros no hablábamos de pedagogía, sino de andragogía, porque pues pedagogía es para los niños y nosotros estábamos trabajando con adultos. Entonces veíamos que el concepto de la andragogía implica orientar un pensum que vaya como educación para la vida, o sea, un pensum que sea con conceptos teóricos, conceptos disciplinarios, pero que a su vez se traduzca en posibilidades de acción que nosotros llamábamos las campañas que debía desarrollar el campesino para mejorar su vida, campañas de vivienda, campañas en el sector agrícola, campañas de previsión de la salud, campañas de solidaridad con los demás para la construcción de la comunidad veredal, etcétera, etcétera. La parte fundamental de esa orientación andragógica tenía que ver con que se utilizara un sistema combinado de medios. Estábamos simplemente poniendo en práctica una teoría que había sido propuesta por McLuhan cuando habló de la escuela sin paredes, School Without Walls, decía él, en la cual estábamos utilizando los medios masivos de comunicación, principalmente la radiodifusión, la prensa y el periódico, la biblioteca, el disco estudio y la correspondencia para poder llevar una educación permanente y continuada a los campesinos adultos. Esto realmente reforzada esa comunicación a través de los medios por unas personas, unos promotores, unos auxiliares inmediatos que nos ayudaban a que esos elementos fueran concebidos y conocidos
por parte de los campesinos. En muchos casos, por ejemplo, era el niño que estaba asistiendo a la escuela el que le ayudaba a sus papás a aprender a leer y escribir y a comprender los números y a escribir la suma que él sabía hacer. Su papá sabía sumar, pero no lo sabía hacer con los símbolos escritos. Entonces, todo esto, en la manera como se construyó el sistema, estaba reforzado por un movimiento de organización comunitaria a través de organizaciones de base, que eran las organizaciones de esos mismos campesinos que se inscribían como alumnos de las escuelas radiofónicas, y en algún momento llegamos a tener inscritos más de 250.000, y que en su municipio y en su vereda se organizaban y atendían realmente conjuntamente con el párroco y con las autoridades municipales para poder hacer acciones de mejoramiento. Este tema del movimiento de organización comunitaria forma parte de ese modelo andragógico. En Brasil llegó a tener una fuerza impresionante y se convirtió realmente en un movimiento político. Y entonces los que dirigieron esa actividad en Brasil tuvieron muchas dificultades de carácter personal y fueron en algunos de casos ya por las dictaduras que existieron allá, principalmente manejadas por militares, pues fueron llevados a la cárcel. Para poder hacer esto, desarrollamos un concepto de industria cultural, y este fue un concepto bastante complicado. O sea, una cadena de emisoras, una editorial, la editorial Andes, que llegó a ser la segunda editorial comercial más importante del país, una prensadora de discos donde imprimíamos, por ejemplo, no solamente los cursos que dictábamos, sino que además de eso, muchos de los acetatos que se, que se prensaban en esa época y que eran vendidos por Daro, eran fabricados y producidos en nuestra prensadora. Teníamos unos centros de producción audiovisual diferentes y tuvimos también inicios en el trabajo con la televisión. Bernardo Nieto en un momento determinado nos estuvo ayudando conjuntamente con Antuco Salcedo, que era el hermano de Monseñor Salcedo, pues para establecer un sistema de televisión que fuera producido y manejado por los mismos campesinos. Aquí dentro de este aspecto, en la parte educativa, teníamos además unos institutos para la formación de líderes campesinos. No los puse, debieran estar en el segundo ítem. Y finalmente, en el último punto, teníamos una estructura organizacional extensa y compleja, una organización, un organismo, una estructura organizativa en la cual llegamos a tener más de 1.400 empleados a nivel central, regional y local. En la primera parte del libro, pues yo escribí esto, y no solamente utilizando muchas otras personas que ayudaron en la construcción de este modelo, tanto personas locales como personas que venían del exterior. Yo tengo que dar, por ejemplo, fue aquí de que en algunos casos, por ejemplo, para lo que tenía que ver con la organización regional, el padre Camilo Torres, cuando llegó de Bélgica, pues ayudó en la construcción de eso y hizo algunos análisis muy interesantes antes de vincularse a la Universidad Nacional y mucho antes de vincularse a los movimientos guerrilleros. Pasemos a la siguiente diapositiva, que es la última. La segunda parte del libro, realmente yo la escribo en el año 2005. Ya yo no había dejado de estar vinculado directamente con la institución desde el año 2094, pero me preguntaban permanentemente de muchos lugares, tanto aquí en Colombia como fuera del país, por qué se había acabado ACPO. Realmente ACPO como modelo andragógico, pues se terminó, se redujo en una forma muy significativa, todavía existe como persona jurídica, pero lo que fue el modelo terminó en 2090, en el año 1994, cuando murió Monseñor Salcedo. Y fue el resultado de 4 conflictos muy complicados que se juntaron y se potencializaron. Tuvimos un conflicto institucional y doctrinal con la Iglesia jerárquica. En la parte institucional hubo una reforma de estatutos hecha por la Conferencia Episcopal en la cual hicieron un golpe de Estado, o sea,
nombraron otro director general y establecieron una nueva directiva. Y como eso iba contra los estatutos, pues ahí hubo un problema de carácter jurídico que nos llevó realmente a tener que pelear con la jerarquía a nivel, diríamos, de los, de la, del sector de la justicia colombiana. En eso tuvo que intervenir inclusive el Consejo de Estado. Pero la parte doctrinal más complicada fue cuando nosotros asumimos una posición en relación con la encíclica Humane Vitae, una posición que fue muy debatida en Europa, en la cual más o menos en términos muy generales se decía que no se debiera hacer tanto énfasis en lo que era paternidad responsable, porque paternidad responsable implicaba una connotación solamente hacia el sector masculino y por lo tanto era machista, sino que había que hacer una alusión completa hacia el hombre y la mujer y por lo tanto había que hablar de procreación y en el caso de procreación pues estaba toda la parte realmente biológica que aporta el género femenino al proceso mismo de la decisión para traer hijos al mundo. Eso fue bastante complicado y nos llevó a tener problemas con Roma, medio difíciles, pero bueno, eso finalmente fue uno de los floreros de Llorente que ayudaron a que se terminara la institución. El segundo fue un conflicto burocrático y de influencias con el gobierno nacional. El gobierno nacional había ayudado en la construcción de ese sistema desde el año 1952 hasta el año 1974. Y en el año 1974, conjuntamente con el hecho de que la Iglesia Europea, por razón de la influencia del Vaticano, nos cerró el apoyo a nuestro trabajo y nos disminuyeron esa parte presupuestal, pues inmediatamente también el gobierno nacional de la época tomó la decisión de acabar con los contratos que teníamos y de cerrarnos las puertas para incidir en contratos en los cuales tuviera que haber recursos del gobierno. El tercero fue un conflicto del cual se ha hablado muy poco, pero que es necesario mencionarlo, que fue el conflicto comercial con el sector productivo del país. Nosotros teníamos una red de emisoras, con 5 emisoras muy potentes para cubrir la totalidad del país. Y además de eso, pues además de la prensadora de discos, teníamos la editorial Andes. Y entonces, pues decían que, y seguro que en algo podían entenderlo, que en el hecho de que nosotros nos tuvimos que ser, nos motivaron para que hiciéramos eso, no solamente desde el punto de vista de prestar un servicio, sino de que pudiéramos poner toda esa infraestructura para producir recursos con los cuales pagar nuestros propios trabajos de acción social, pues entramos en un proceso de competencia desleal y ante la ANDI tuvimos una serie de conflictos que pues, se tradujeron realmente también en el cierre de muchos recursos y un poquito cuando surge el problema con el gobierno y la iglesia, pues se convierte también en un conflicto de carácter financiero con los bancos. La exigencia para que pagáramos las deudas que habíamos tenido que adquirir cuando en el 74 nos cerraron todas las fuentes de ingresos. Y a eso se sumió un conflicto ideológico y político con las guerrillas, especialmente con el M-19 y la teología de la liberación, que realmente algunos de ellos, en especialmente las guerrillas, pues a Monseñor Salcedo lo atacaron personalmente e hicieron que tuviéramos, él no quería que exportarlo fuera del país, porque ya lo habían, no solamente le, le, lo atacaron directamente con la bala cuando iba en un carro, sino que se le metieron en la casa y trataron de secuestrar. Entonces, todos estos elementos influyeron para que entre el año 1974 y el año 1994, durante esos 20 años, tuviéramos que ir cerrando poco a poco toda esa actividad que habíamos dicho, en la cual, como les digo, llegamos a tener mismo 300 empleados, y fuéramos cerrando poco a poco toda la actividad y fue desapareciendo el modelo. La razón por la cual yo hablaba de la realidad a la utopía es porque en el libro yo quise decir algo que fue realidad se convirtió en algo que no va a ser posible de resucitar
y de volver a poner en funcionamiento, porque mucha gente me preguntaba si era posible volver a hacer eso. Ese fue el sentido para mí personal. Espero no haberme alargado mucho y estoy a la disposición de sus preguntas. Muy bien, Hernando, interesantísimo y creo que he puesto una pica en Flandes en la medida en que esa historia, también contada como tú la planteas, era importante que el país lo conociera también. 3 intervenciones para seguir con el siguiente. ¿Quién quiere preguntar, hablar con Hernando algo concreto? Pregunto. A ver, sí, Vicente, adelante. No, Sonido. No, 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 que siga Humberto ya. y ya sigo. Dale, Hernando, Humberto. qué maravilla. Sí. Dale, Fernando, dale, no, Humberto. Fernando, la pregunta que tengo cuando te escuchaba es que entonces tú escribiste este libro más para darte una respuesta a todos estos acontecimientos y como es decir, un desahogo de todo lo que te había pasado y aclarar todas esas situaciones. Sí, en el fondo fue un desahogo en cierta forma, pero lo que pasa es que el modelo mismo que se construyó con Acción Cultural Popular, pues era de mucho interés. Entonces, por ejemplo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, las Naciones Unidas a través de la UNESCO, la FAO y UNICEF, estaban muy interesadas en reproducir partes de ese modelo en países como los países de África. Y había muchas preguntas, no solamente de esas instituciones, sino de muchos otros países que decían, bueno, ¿qué pasó y por qué se acabó? Y entonces, pues la imagen que existía a nivel de la opinión pública era que Salcedo había cogido toda esa plata, se había ido a vivir con su moza en los Estados Unidos y no faltaba quienes preguntaran que no te estaba viviendo la moza para ponerse en contacto con ella. De tal manera que yo te decía, pues es muy importante que alguien deje un testimonio real y claro de qué fue lo que pasó. De tal manera que eso formaba. Pero por otro lado, mi compromiso con la Acción Cultural Popular fue muy personal. O sea, realmente yo trabajé con Acción Cultural Popular, como les digo, esos 35 años. Pero a partir del año 1994, cuando alguien en algún país del mundo quiere preguntar por algo, me llaman a mí. Y hay muchos jóvenes, hay mucha gente que está haciendo investigación, que está haciendo estudios sobre lo que fue Acción Cultural Popular, gentes que se gradúan. Antes de ayer nomás estaba atendiendo una llamada de un joven que quiere obtener un doctorado en una universidad española y que quería preguntarme sobre algunas cosas. Entonces yo sigo, de cierta forma, siendo un poco como, como la antena a la cual hay que dirigirse cuando quieren saber algo de él. Muy merecido, muy merecido. Vicente y luego Juan Laureano. Hernando, muchas gracias. Excelente la presentación. Ahí uno ve, por ejemplo, luces y sombras de nuestra jerarquía eclesiástica. Te iba a preguntar, después de que se fue acabando, yo alguna vez estuve allá y había por apoyo de Alemania como un centro audiovisual o algo así. ¿Qué pasó después? Bueno, con el apoyo de Alemania, que fue muy grande, nosotros en Sutatensa, Boyacá, construimos un centro de estudios bastante grande en el cual queríamos tener una granja de investigación para cultivos en ladera y al mismo tiempo teníamos un estudio de producción audiovisual, principalmente de televisión, en el cual queríamos comprometer a los mismos campesinos para que pudieran producir materiales que pudieran ser difundidos, no a través de canales propios de televisión, porque para nosotros era muy costoso, sino como materiales que pudieran ser reproducidos en diferentes lugares. El apoyo del gobierno alemán para ese proyecto fue muy grande y realmente comenzamos a elaborarlo, pero cuando ya llegó el momento de la crisis nos tocó suspenderlo. Gracias, gracias. Vamos, Juan Laureano. Fernando, tú eres un escritor prolífico. Cuéntanos cuántos libros
has escrito. Yo tengo entendido que estos temas de la utopía y el riesgo son como temas transversales en toda tu producción literaria y didáctica. Sí, Juan, mira, Y veo también realmente, que este libro resume un poco como tu experiencia más vital, así lo entiendo yo, como que resume un poco, quizás sí, sea tu libro favorito, que resume un poco como esa experiencia tan vital que tuviste en esa sala. sí, sí, Juan, realmente ese documento fue el documento, digamos, en el cual yo quise resumir lo que había hecho, porque por otro lado también te quiero contar, yo comencé a hacer eso cuando estaba haciendo mi doctorado en Wisconsin, de tal manera que para mí fue materia también de investigación académica. Entonces, yo quería hacer un documento que fuera más popular, que fuera más sencillo. Y ese libro realmente, como me había obligado a que no eran sino 100 páginas, y a la hora de la verdad tenía que ser hecho para divulgación, pues eso me obligó realmente a escribir. Por eso quiero tanto ese libro. Realmente me obligó a ser muy sencillo. Yo he publicado más o menos de esto, unos 10 libros en general. Hay un libro complementario a ese primero, que creo que fue el que te mandé a ti, que es este, que es Buenísimo. Utopía y Transformación Cultural, en donde durante 10 años hice el resumen de qué entendía yo por utopía. O sea, se llama Utopía y Transformación Cultural. ¿Y cuál es el papel que la utopía juega en la dinámica social? Que fue básicamente también recopilación de todo el proceso intelectual que tuvimos que hacer dentro de Acción Cultural Popular para producir el modelo. Pero bueno, esto ya es muy grande y eso es otro Ya, libro complicadísimo. muy bien. Yo lo Qué disfruté, riqueza. disfruté mucho ese libro, Hernando. Créeme que lo disfruté bastante. ¿Cómo? Se le está oyendo mal, Juan Laureano. Algo, no sé bien el micrófono porque no se te escuchó bien. Sí, no, que dije que disfruté mucho ese libro que Hernando gentilmente me facilitó. Muchísimas Yo con gracias. mucho gusto, si alguien está interesado, tengo todavía de este algunos documentos que podría enviar, aunque enviar ahora por correo es difícil, pero todo esto lo tengo también en medio, o sea, se puede mandar por computador si alguien estuviera interesado. Muchísimas gracias, Hernando. Qué riqueza la que vamos acopiando acá. Muy bien, viene el turno de Samuel, de José Samuel Arango, por favor. José Samuel, Sí, admirando todos gracias. y Pregunto, ¿me están agradeciendo. oyendo? Sí, está muy bien, se Ok, te oye muy bien. perfecto. Adelante. Bueno, yo pensé que tenía por ahí 3 horas, pero en 5 minutos brevemente les voy a decir mi experiencia en la escritura. Sarita Montiel cantó una vez que escribir es un placer genial, sensual. Escribe como se respira, se necesita escribir. Además, mi papá, que era un sabio, como todos los papás, me dijo, no lo diga, escríbalo. Y eso es lo que he hecho en la vida. Tengo varias publicaciones. Rápidamente no voy a hablar de una en especial, sino de varias, porque la experiencia puede servir para otras personas. Mi primer libro fue este que se llama Caja Mágica. La Caja Mágica, ilustrada por un caricaturista del periódico El Colombiano, fue una columna destinada a la televisión que publiqué durante 30 años en el periódico El Colombiano cada 8 días. La misión era escribir sobre televisión, crítica televisiva, pero yo no puedo dejar dos cosas en mi vida, el amor y el humor. Yo creo que el amor es el plato principal y el humor es la salsita que se le echa para que ese amor sea todavía más placentero. Este libro entonces tiene una serie de comentarios muy cortos. Por ejemplo, ¿qué es la televisión? La televisión es un animal electrodoméstico. Hay muchas cosas, pues. Y así fui haciendo incluso análisis también. Yo alguna vez decía, y para sorpresa mía en una conferencia en Bogotá que hablaba el ministro de Comunicaciones de esa época, leyó un texto que yo había publicado diciendo que nos quejamos mucho de la violencia de la televisión, pero no caemos en la cuenta que nuestros cuentos infantiles
Hablaban de una bruja que alimentaba a unos niños para engordarlos y comérselos. O un papá que se llevó a los niños al bosque para que se perdieran y salir de ellos porque no los podía sostener. En fin, la violencia está inherente al hombre aún en ese aspecto de la cuentística. Pero entonces este libro habla de televisión, critica la televisión y me uno a lo que alguna vez dijo Bob Hobbes, el célebre cómico, que dijo, no hay nada más sabroso en la vida que sentarse a ver televisión con la novia cuando se ha ido la luz. Yo creo que tiene razón. ¿Me están oyendo? Sí, 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 perfecto. Bueno, yo creo que tiene razón, no hay nada más delicioso. Ese fue el primer libro, Caja Mágica, sacado de las columnas escritas en El Colombiano. Posteriormente, de una editorial, me llamaron y me dijeron, Samuel, están de moda en esa época los chistes sobre las mujeres y los chistes sobre los hombres, ¿cierto? Entonces, escribí 2 volúmenes que se llaman La Guerra de los Sexos, en donde se cuentan los chistes de uno y otro. Y hay chistes un poco fuertes en el sentido de que la mujer o el hombre se pueden sentir mal, pero lo explico muy bien en el prólogo, es un humor, esto no es verdad, esto es humor. Por ejemplo, ¿por qué creó Dios primero al hombre que a la mujer? Porque para hacer una obra perfecta, primero hay que hacer un borrador. Ahí las mujeres sonríen. Pero el otro es, ¿qué parecido hay entre un jamón ahumado y el cerebro de un hombre? Contesta el otro, yo no sé, pero las investigaciones continúan. Este libro, pues, son de humor sobre hombres y mujeres. Advierto que ninguno de mis libros en este momento existe. Es decir, todos se vendieron, todos se fueron. Una vez me quedé sin trabajo y un escritor no se puede quedar sin trabajo jamás. Entonces dije, hombre, yo he leído tantos libros en la vida, tan tontos, que voy a escribir un libro que se llama Tonterías. Y escribí tonterías, nuevamente en el género del humor, y tonterías, pues, que de toda clase. Por ejemplo, situaciones en las que nunca me gustaría estar, por ejemplo, con daño de estómago en la casa de la novia. Ah, horrible, horrible. O por ejemplo, que se me aparezca la Virgen cuando me estoy poniendo un supositorio. ¡Qué vergüenza! En fin, esas son tonterías, porque uno ve publicadas tantas tonterías que dije, voy a publicar tonterías. Y publiqué tonterías, también se fue. Alguna vez discutiendo con mis periodistas del colombiano, yo alegaba que la página económica, que suele ser tan árida, tan seca, tan poco atractiva, se podía hacer buena, tan buena que sea leída por todo el mundo. 2 criterios. Primero, la economía se escribe a partir del consumidor, no a partir del productor ni del comerciante, del consumidor. Entonces, me acuerdo que mandamos a una periodista cada mes, iba a mercar a los 3 mejores o más populares supermercados de Medellín. Entonces ponía kilo de papa tanto en el Éxito, kilo de papa tanto en el Cafetero, kilo, kilo de papa tanto en Carulla, y publicaba esa tabla a tal punto que el mercado empezó a regirse por eso y llamaban a preguntar que cuándo iba a visitar los mercados, pues para preparar las cosas, ¿no? Y nunca le dábamos una fecha porque la cambiábamos un poco para que la gente no nos hiciera pues la trampa. Y dentro de esa política de que la economía hay que vivirla desde el punto de vista del lector o el consumidor,
Escribí entonces un libro que se llama ¿Sabía usted?, que fue una columna que yo tomé y escribí para las páginas económicas, en donde se hablaba de la economía cotidiana, pero también con mucho humor, y que fue muy, muy leída. Bueno, en esa época, ya vieja, por los años 80 o un poquito antes, tenía un amigo médico. Los médicos tienen una particularidad, lo que yo he visto es que son polifacéticos. Ellos no solo saben de medicina y saben mucho además. Y lo digo porque no me falta visitar, sino el ginecólogo, de resto lo he visitado todo. Entonces, son excelentes, pero también participan del arte. Yo me acuerdo ahora de un compañero nuestro muy querido, Gustavo Hayer, y que era director de la Clínica Nobel en Medellín, en fin, una gran persona. Y así hay médicos por todas partes. Y con un médico teníamos un taller de paz. Era la época de Belisario Betancourt, en donde volaba la paloma. Porque en hacer una paloma hay mucha facilidad, pero hacerle el pico y que coma, ahí está la dificultad. Entonces, en esos talleres de paz nos faltaba material sobre la paz. Le pedimos a una cantidad de personajes que escribieran mis sueños de paz. Y aquí entre estos personajes está, por ejemplo, Gilberto Echeverry Mejía, Gonzalo Restrepo, Juan Gómez Martínez, Andrés Pastrana, creo que metió Samuel Arango también ahí, Edgar Gutiérrez Castro, en fin, Gabriel Betancourt Mejía, un exministro de Educación sobresaliente y que dejó una huella profunda en el campo de la educación. Ese fue otro libro que se publicó éramos como 10, que escribimos nuestros sueños de paz. Otra vez dije yo, el regalo de Navidad para mis hermanos serán medias, serán calzoncillos. Samuel, Ah, y respetuosamente, podríamos tener una tertulia que nos cuentes esto y mucho más para bueno, darle listo. pie a otros. Listo, pero termino entonces y después les cuento lo otro. Les escribí la historia de mi papá, persona que me quiso mucho y a quien quise mucho. Y le regalé un folleto que habla de la vida de mi papá, su producción, sus poemas, su noviazgo, todas esas cosas, lindísimo, y fue el mejor regalo de Navidad que yo daba a mi vida. Y el libro que más éxito tuvo, porque yo ni lo vi, es este que se llama Medellín en Sueño. Resulta que también de una editorial me llamaron, Samuel, queremos un libro sobre Medellín. Y entonces yo me senté a escoger las mejores fotos actuales de Medellín y de muchos fotógrafos de la ciudad y escribí los textos. Y Javier Escobar, que fue compañero nuestro también, lo tradujo al inglés. Ese libro salió bilingüe, pues, pero realmente es un libro muy, muy hermoso que habla sobre la ciudad que todos queremos y hay una ciudad que es fácil de amar porque de su alma brota la amistad. Bueno, esa es Medellín, coqueta y feliz, llena de presente y con porvenir. Me inspiré, pero así es. Total que, y el último es el consejo. Este último se llama Crónicas de Puebleadores. Resulta que varios amigos, todos pensionados, decidimos dar vueltas por los municipios de Antioquia y escogíamos un sector suroeste, norte, bueno, sur, oriente, en fin. Y nos íbamos un día, saliendo a las 6 de la mañana, desayunábamos calentado en los caminos a visitar los pueblos de un circuito, pues de varios pueblos de una región, con la condición de escribirlo. Ahí hay médicos,
periodistas, ingenieros, en fin. Y escribimos este libro que se llama Crónicas de Puebleadores, donde contamos todas las historias. Llegamos a un pueblo y averiguamos por qué se llama Santo Domingo. Hay varios Santo Domingo qué, en fin. Y empezamos, ¿qué ha pasado importante en este pueblo? ¿Qué batalla se dio? Ah, que se dio tal batalla. Listo. Todo eso lo escribimos de tal manera que el que lo lea está puebleando con nosotros. Esa es la idea. Yo recomiendo ese programa, reunir, éramos 5 o somos 5, reunir 5 personas, irnos todo un día a recorrer pueblos, recoger historias y escribir. Y este libro es ese resultado. En fin, escribir es un placer. Faltan unos que se están escribiendo y otros que los estoy pensando, pero ya hay uno, estoy terminando 3 más. Pero yo no Wow. quiero ser como Otto Morales Benítez, que creo que es el hombre que más ha publicado en Colombia, pues. De todas maneras, después hablamos de algunos y si hay interés en eso. Pero la verdad, ustedes todos son escritores y le deben eso a la sociedad. Lo estoy viendo y lo estamos viendo hoy con varios de ustedes. Yo a Arbeláez le he leído cosas buenísimas. Yo creo que está por ahí, ¿no? Bueno, de todas maneras, todos Estaba. ustedes son buenos escritores. Total, que no lo diga, escríbalo. Muchas gracias. Gracias, José Samuel. Todos nos alegramos también por tu pronta recuperación. Adelante, Juan Laureano, ¿tenías una pregunta o una intervención? Samuel, Dime. ya respondiste en parte de la pregunta. Pensé que habías terminado y era sobre los libros que alguna vez comentaste que tienes ahí guardados para publicarlos, sobre todo de ficción. Entonces, ya en parte respondiste, pero si nos puedes contar algo, sobre todo de esa Y tengo novela de 3 ficción. ya terminados, pero que estoy puliendo. Y 3 que estoy escribiendo. Pero es que eso es un placer. Claro que con mi ceguera, yo solo puedo ver el medio ambiente, pero de todas maneras, vamos para adelante. Muchas gracias por Muy la bien, señor. atención. Muchas gracias a ti. Juan Laureano, te toca. Adelante. Bueno, gracias a todos. Pues esto, yo voy a hablar más de mi experiencia personal. Solamente he escrito un libro, a pesar de que era un sueño que yo tenía, un sueño por cumplir, era un deseo profundo de realizarme como escritor, que arrastraba desde el cuarto de bachillerato, cuando Josefo, que fue profesor mío de literatura en cuarto, nos mandaba a escribir un relato semanal. Esto se consolidó en sexto de bachillerato cuando gané el premio de literatura y yo ya me creía pues un escritor consumado. Y en la orientación profesional de sexto me recomendaron estudiar periodismo. Pero la vida da muchas vueltas eh, y terminé estudiando contaduría, en fin, esa es otra historia. Terminé trabajando en un banco, en el sector financiero. Y bueno, pero amaba la poesía y de vez en cuando me salía un poema, pero como es frecuente, encontré muy difícil escribir poemas. García Márquez decía que todo escritor es un poeta frustrado. Con el paso del tiempo, después de 2 años en Estados Unidos, me gustaba y necesitaba también el dinero. Y mi trabajo de burócrata en el sector financiero, combinado con mi función de contador, fue limitando mis aspiraciones literarias hasta que ya jubilado llegó la pandemia del COVID-19, por lo cual temporalmente emigramos al campo. Y allí un día se fue la luz y fue un apagón de 3 días. Y entonces pensé, llegó el momento de escribir. Pero lo primero que se me vino a la cabeza fue, y este es el nombre de mi único libro, La gestión de riesgo en la pandemia del COVID-19, donde sintetizaba la situación diaria de la pandemia con mi experiencia en el sector financiero por más de casi 40 años, por cerca de 40 años. Así que con frenesí empecé la tarea por el índice del libro y terminé incorporando no solamente, realmente el libro fue una incorporación de cosas que yo había escrito sobre manuales de riesgo en base a un software que desarrollé de riesgos empresariales y otros extraídos de blogs que yo había escrito, un blog empresarial que llevaba unas 300 publicaciones, entonces de ahí extraje los temas. ¿Qué es lo que mucha gente hace? Que recopila, como vimos en el caso de Samuel, hubo recopilaciones, en fin.
De tal forma que escribir un libro, guardar las proporciones, es como parir un hijo. Hay satisfacción por comunicar ideas que rondaban en la cabeza. Y así, aunque el libro es de tipo didáctico, en este caso mi libro, pues vale como realización personal y contribución a la construcción de un mundo mejor. Y no puedo dejar de nombrar a las personas que me motivaron a escribir. Vertica un día me dijo aquí en la casa que le conté que yo quería escribir, pero decía, pero ¿y si nadie me va a leer, Vertica? Y me dijo, no, Juan, escribe para ti. Hernando Bernal me guió con sus amplios conocimientos sociológicos. El libro ese que me mandó me sirvió mucho. Y William Mejía como editor. En fin, para terminar, no me canso de recomendar, sobre todo a los jóvenes, que lleven un diario. En este caso, los jóvenes somos los menores de 80. Que llevemos un diario que luego nos permita recordar y finalmente escribir unas memorias. Sin embargo, hace poco leí que más que un diario se debe llevar un registro. Y es lo que estoy tratando de hacer. Donde más que la narración de los hechos se registren las reflexiones, impresiones y vivencias. Algo así como resumir el examen de conciencia que vayamos haciendo. Bueno, ese es mi testimonio. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. No son palabras de un contador. De contador de historias, sí. Parece interesantísimo. ¿Alguien quiere comentar algo a raíz de lo de Juan Laureano? A ver, Vicente, adelante. No, no. Quería, ya, Ya. quería preguntarte el título del libro y si cuando hablas de riesgo es solo riesgo financiero. No. Es la gestión de riesgo en la pandemia del COVID-19. Pues el libro tiene dos partes. La primera parte es todos los riesgos que enfrenta la humanidad. Yo soy un abanderado o un utópico que sigo pensando, utilizando los términos de Hernando, que la sostenibilidad de las personas, de las empresas, de los sistemas y del mundo depende realmente de la gestión del riesgo, ¿no? De gestionar el riesgo, cómo mitigarlo, cómo gerenciar el riesgo, porque vivimos inmersos en el riesgo. Hoy mismo tembló aquí en Bogotá fuertemente, bueno, y en todo el país. En fin, vivimos inmersos en el riesgo. Entonces, ¿cómo gestionamos el riesgo? Es crítico para ser sostenible. Hoy sí que se habla de sostenibilidad del medio ambiente, sostenibilidad de los sistemas democráticos. O sea, no es solamente la sostenibilidad de las empresas, sino el libro trata de todos estos temas, trata incluso de la religión. Es un libro bastante, pues cada uno alaba alaba su producto, pero para mí se ven todos los riesgos, todos los riesgos. La primera parte es como si se puede llamar como una cobertura o un decálogo de todos los riesgos posibles. La segunda parte ya es una parte técnica, cómo gestionar el riesgo a través del mapa de riesgo. Hay que hacer un mapa de riesgo. Ese es básicamente el libro y eso es. Y yo me siento pues feliz Bueno, de haber puesto mi muchas gracias, Juan Laureano. El libro está en Amazon. El libro está en ¿Se me Amazon. oye? ¿Se me oye? Sí. Sí. Dale, sigue. El libro está en Amazon, pero también está disponible lo tuve mucho tiempo y lo tengo disponible gratis. Estaba en un portal de una empresa que yo manejaba que se llama Riesgo, pero ahora lo voy a poner en otra empresa para que el que lo quiera leer, en fin, y encuentre cosas útiles, pues bienvenido. Muy bien, Gracias. muchísimas gracias, Juan Laureano. Seguimos ahora con Cris y Julio. Yo estoy leyendo simplemente el nombre que aparece aquí, que yo quiero realmente resaltarlo, porque así como en la pantalla vemos Cris y Julio y no solamente Julio, ahora el libro que quiere presentarnos Julio justamente, que lo ha escrito también a cuatro manos con Cris. Adelante, Julio, y abre tu micrófono, por favor. No, todavía no. Ya. Ahora sí. No, No, todavía no. no se hizo.
No, todavía. Que le quite la rayita. Sí. Ve a tu extremo inferior izquierdo y ahí aprieta el microfonito y se abre, por favor. Todavía no. Yo creo que ya tiene abierto, ¿no? Yo lo estoy escuchando. No, está cerrado. No, no, Julito, está cerrado. Estamos escuchando Julito, otra persona. arriba a la derecha hay un cuadrito azul con el marcador y ahí sale, ahí te puedes dar audio. Julio, si no lo logras, hay una forma que es un poquito incómoda, pero te permite hablar. El Y es espaciador. apretar el espaciador, mantenerlo Sí, apretado. sí. No, No se oye. Hunde el espaciador, apriétalo. Es que estás en aprietos, apriétalo. Ahí. pero como dice Carlos, tienes que dejarlo apretado, no puedes Ahí. desapretarlo. Ahí, no, ahí casi, No casi. dejar de apretarlo, no dejar Ahí, de ahí, apretarlo. ahí. Ahí está. Ahí está bien. Estamos. Julio, adelante. Ok. Buenas tardes para todos. Y ha sido una experiencia muy bella escuchar a mis compañeros y amigos. Quiero hoy compartir con ustedes mi experiencia de lo que fue escribir y publicar un libro titulado Ser pareja. Ustedes se acuerdan que nosotros estuvimos trabajando en un movimiento de la iglesia de encuentro matrimonial mundial. Estas 6 parejas se dividieron en 6 capítulos que forman una colección, cuyo objetivo es mostrar un estilo de vida y una guía para construir un buen matrimonio, como base sólida de familias armoniosas y fuertes, llenas de ilusión y entusiasmo, para demostrarle al mundo que sí se puede, como muchos lo han hecho hasta ahora y están decididos a seguir logrando. María Cristina y yo llevamos 51 años de casados y trabajamos 32 años en el Encuentro Matrimonial Mundial, que a nosotros entonces nos ha servido muchísimo. Si no, creo que no hubiéramos llegado a las bodas de oro. Estamos oyendo, estamos oyendo. Pena. Buenas tardes a todos, yo soy María Cristina. Y es que no tenemos el chip tecnológico, entonces la tecnología nos atropella. Pero ahora Perdón. estamos oyendo muy bien, no te preocupes. Si Bueno, quieres seguir tú, adelante. gracias. No, esto es de Julio. Ya se fue. No, está bien. Estamos oyendo. Bueno, discúlpenos, por favor. Ya No te preocupes. Continúa, Julio. Movimiento de la Iglesia Católica, decíamos, que ofrece a las parejas un camino eficaz
hacia, bájame, sube. Sigue subiendo. Hace mejores formas. Mejores formas de realización humana. Llevar a cabo esta publicación representó para nosotros y para mí en particular una inmensa satisfacción. Gracias a la entrega en ella de miles de vivencias, aportes nuestros y de muchas otras personas y libros, para que no se perdieran tantas luchas y desafíos, triunfos y avances que fueran una orientación para nuestros hijos y para la sociedad en que vivimos. Me siento alegre y esperanzado al haber sembrado una semilla de amor que vimos fructificar en nuestros hijos y familias y en muchos otros matrimonios perseverantes, resilientes y exitosos, además de quienes no sabemos qué ha sido de ellos, como dice Jesús en la parábola del sembrador. En este libro se refleja mi formación como jesuita al pasar en la Compañía de Jesús por el juniorado, la filosofía y un semestre de teología. Y también por mi trabajo de docente en el SENA y en algunas universidades, especialmente en la Javeriana. En el SENA estuve 18 años. El matrimonio debe ser un estado que nos genere paz, orgullo y estímulo para crecer como personas, como pareja y como familia. Construir una buena relación de pareja es todo un arte, una ciencia y requiere preparación, aprendizaje, dedicación y cuidado. Cualquier persona para practicar una profesión, así sea la más sencilla, estudia durante años, mientras que para casarnos y tener hijos, dos de las misiones más delicadas y de mayor trascendencia, pretendemos hacerlo sin mayor preparación ni estudio, como si fuese algo que brotara mágicamente de nuestra naturaleza. Todo en la vida tiene un precio, como dice sabiamente un hijo nuestro, entre más valga la pena, mayor será el precio que hay que pagar por ello. Lograr construir un buen matrimonio es sin ninguna duda ganarse un premio mayor y por ello se justifica plenamente que nos esforcemos en obtenerlo. Esta obra, al publicarla, sirvió como regalo de bodas para familiares y amigos y también nos llevó a realizar asesorías y terapias para parejas, personas y grupos. Su difusión llegó a varias parroquias, emisoras, matrimonios, no han confiado en su relación, se salvaron con la ayuda de dicha publicación. Ha sido una bendición de Dios y hasta nosotros mismos nos ha servido todo este trabajo para seguir adelante a pesar de nuestras grandes penas, nuestras alegrías y también nuestras dificultades. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Sobre todo el testimonio de pareja me parece interesantísimo en medio de todo lo que somos nosotros. ¿Alguien quiere alguna intervención? ¿Se consigue el libro? Julio, ¿se consigue el libro? No, ya están agotados, sí. Hay que pensar en reedición entonces, Julio. Le Sí. toca escribir otro. Pero en formato digital, ¿lo tienes en formato digital? Sí, sí lo tenemos, La editorial. pero lo tiene la editorial. Indoamerican Press. La ¿Por qué editorial no lo subes a Amazon? ¿Por qué podrías subirlo a Amazon? Indo-American Express. Ok. Muchas gracias. Seguimos ahora entonces con William Mejía, por favor. William, adelante. Bueno, yo voy a contextualizar un poquito la escritura del libro
y después sí entro a ver qué significó para mí haber escrito y publicado un libro. El gobierno de Belisario Betancur, en una de sus promesas de campaña, dijo que iba a inaugurar la educación a distancia en Colombia. 10 meses después de posesionarse, se publica un decreto sobre la educación a distancia y en uno de sus apartes establece que debe haber materiales impresos de autoinstrucción y tutoría. Eso dio lugar a que yo escribiera el primer manual del tutor para educación a distancia que hubo en Colombia. ¿Cómo llegué a escribirlo? Durante varios años en Colombia y Venezuela trabajé como instructor en seminarios de metodología de la enseñanza y diseño instruccional para docentes universitarios que se gradúan y empiezan a enseñar, sean ingenieros, médicos, de cualquier especialidad, pero generalmente no tienen una preparación para enseñar. El que era director del INSE, el Instituto de Educación Superior de la Universidad de La Sabana, me conocía porque mi futura señora era terapista del lenguaje de su hija y me encargó que escribiera un manual para escribir módulos para educación a distancia. Yo no tenía una preparación especial en educación, solo había estudiado filosofía, entonces me gané una beca para estudiar educación. Quería hacerlo en la Open University, pero me la dieron para la Eastern Washington University en la frontera con Canadá. Estuve estudiando allá, regresé a Colombia y buscando trabajo, este señor me dijo, contacta a la Universidad de La Sabana. Ellos tienen un programa de educación a distancia. Hice el contacto, pero cuando supieron que yo había sido jesuita, tomaron muy buen tiempo en admitirme, porque ustedes conocen lo que sucede entre los jesuitas y el Opus Dei. Entonces, estando ahí, me pidieron que diseñara un curso de tutoría para los tutores de la universidad. Y yo les dije, ok, voy a diseñarlo, y lo diseñé para 24 profesores. Esa suma es un número mágico porque permite hacer trabajos en binas, ternas, cuaternas, grupos de 6 o de 12. Entonces era una posibilidad muy flexible para trabajar con los profesores. Pero a la universidad le resultó muy apetitoso el curso y entonces, en vez de 24, dejó entrar a 72 profesores. Alguno de ellos debía tener algún contacto con el ICFES. Y me llamaron del ICFES y me dijeron, ¿usted quiere escribir un manual de tutoría? Y dije, bueno, yo me preparo y les respondo. A los pocos días me llegó una carta en que me decían que tenía 45 días para escribir un manual de tutor. Me tomé 40 días en responderles, entonces ya tuve 85 días para escribir el libro. Fue un libro que resultó de 176 páginas. ¿Qué significó para mí haber escrito este libro? Por un lado, aplicar la famosa frase atribuida a Cicerón de que intellectus apretatus discurrit. Un romance significa que en situaciones de apremio hay que responder rápidamente. Entonces, lo escribí aprovechando mi experiencia educativa y el libro se imprimió. ¿Pero qué significó eso? Primero, que como autor yo debía haber intervenido en asuntos de diseño del libro, tanto de la carátula como de las páginas interiores. Como ustedes ven, es un color rosado suacha este libro, esta carátula, atroz. El texto, en su mayoría, está escrito en letra cursiva. Yo ignoraba que existía un contrato de edición, entonces fue un libro que hice sin ningún contrato y no tuve editor,
pero tampoco tuve un revisor que me hiciera preguntas o comentarios. Tuve que escribir el libro y además mecanografiar. Yo lo entregué y al poco tiempo salió publicado. Había una presión grande del gobierno de contar con el manual de tutor, y fue publicado en 1984. Ingenuo yo, al final del libro puse 2 páginas para que los profesores, los lectores, me dieran realimentación. No recibí ninguna, y eso que esas páginas estaba dibujada una tijera y unas rayitas para que por ahí cortaran los profesores. Gracias a esa publicación, el ICFES me contrató para dar seminarios en diversas universidades de las regionales. Yo en ese momento ya trabajaba en Laboratorio Sábados, donde era gerente de capacitación y desarrollo, y solo disponía de sábados y domingos. Entonces yo viajaba el sábado por la noche, el viernes por la noche, trabajaba sábado y domingo, regresaba el domingo por la noche. Fue bueno porque pude trabajar con profesores regionales, que no es lo mismo que trabajar con docentes bogotanos. Tuve la satisfacción de publicar el primer manual de tutoría para la Universidad de Distancia aquí en Colombia, pero también la insatisfacción de ver cómo unos años después en una universidad pirateaban parte del texto y lo ponían a nombre de una persona distinta a mí. Muchas gracias. Toda una aventura. No. ¿Algún comentario, alguna pregunta para... ¿En el trabajo no te contactaste con alguien que haya utilizado el libro? ¿Algún tutor que te haya comentado algo ya accidentalmente, aunque no te haya respondido por escrito? No, ningún tutor. Jaime, adelante. Yo tuve como libro de cabecera el libro que escribió William para educación a distancia. Maravilloso. Qué bien, qué bien. Hay un testimonio ya. Ya tienes. A ver, Humberto. Sí, un comentario. Es que oyendo la historia con ese final tan triste de William, pues sí, es un retrato de lo ingenuos que nosotros somos, porque nosotros nos formaron de una manera que creemos en los otros, es decir, para nosotros confiar en las demás es prácticamente natural. Entonces, yo veo que William es un reflejo de la ingenuidad que todos nosotros tenemos, de que le salvamos la proposición al prójimo antes que condenarlo. Entonces, como pensamos que van a actuar bien, entonces actuamos de esa manera. Lo curioso Pero del también... caso, sí, lo Dale, curioso dale, del dale. caso es que me contactaron de esa universidad para que hiciera un taller con ellos, y cuando llegué me entregaron el material que estaba a nombre de otra persona, pero yo reconocí que esa era la escritura. Pero de todas maneras, como consuelo de bobos, ¿cierto? Que te copien quiere decir que había buena calidad. Muy bien. Seguimos con Alfredo Cortés. Muchas gracias, William. Muy, muy chévere ese testimonio. Adelante, Alfredo. No. Sonido, sonido. Ya. Ahora sí, con la barra que tienes atrás, Eso, ni bravo. hablar. Bueno, yo quería, ante todo, compartir la felicidad tan grande que nos han traído Carlos y Bertu, después de un viaje largo que han hecho por Inglaterra y Portugal, y llegaron hace hora y media. De manera que estamos muy contentos. Gracias, Alfredo. Gracias. Qué bien. Bueno, ¿qué significó para mí haber escrito y publicado un libro? Voy a entrar a la respuesta directo y después me explayo un poco más. Escribir y publicar mi primera novela significó para mí aprovechar la oportunidad de contar con palabras la dura y extrema realidad
de vivir un voto de castidad que negaba y condenaba el amor humano y de los esfuerzos que tuve que realizar para encontrar ese amor y rehacer mi vida. Ahora vamos con la historia. Interesante, sí. Esta historia comienza en un lejano mes de marzo de 2009 en Cartagena, a donde nos habíamos ido a vivir con la ayuda de una neumóloga que me aseguró que teníamos que abandonar Chía cuanto antes y buscar algo al pie del mar. Yo ya no podía caminar 50 pasos. Póngalo por escrito, le dije. Será como una orden para Elsa, mi querida compañera de viaje. Bueno, ya en Cartagena, esa mañana, a mis 65 años, sentado en el balcón del apartamento, sentí que pronto sería tarde, muy tarde, para contar lo más importante de mi historia, la búsqueda y el encuentro del amor humano. Y sin pensarlo, me acordé de aquellos versos magníficos de Hölderlin y los escogí como epígrafe de una novela que aún no tenía nombre y mucho menos personajes ni trama alguna. Y decía Hölderlin: dejad de lado a los amigos, ofended a parientes, agraviad a los poetas, qué agradecidos, y que Dios absuelva, pero debéis respetar el alma de los que se aman. Himno al amor de Hölderlin. Tema resuelto. El amor. Protagonista, un sacerdote, el padre Bastidas. No sé por qué lo llamé así. Y me acordé entonces de aquel escritor estupendo que todos leímos, de Georges Bernanos, que al comenzar su novela del diario de un cura de aldea dice: ma paroisse est une paroisse como les autres. Mi parroquia es una como las otras. La primera frase de esa novela, y entonces el título de la novela se impuso: In Eternum. Y esa fue mi primera novela, que creo que algunos la han leído, In Eternum. Fue así, por generación espontánea, como cobró vida un sacerdote jesuita, párroco de una iglesia al sur de Bogotá, quien tenía que ir un día a la semana a Chapinero a rendir cuentas de su trabajo, a recibir instrucciones para el mejor desempeño de sus labores. Pero yo sé que todo esto nos suena muy conocido. Hasta que un día empieza a aburrirse de su vida de párroco. Y voy a leer qué le pasó ese día cuando se aburrió. Dice: ya estoy viejo, pero como una gota de agua fría que cae segundo a segundo sobre mi cuello, repito diariamente las palabras del introito. Introibo ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventutem meam. No quiero acordarme de una juventud que ya no existe, que duró menos que un relámpago y cuya luz no descubre ningún camino porque ya se extinguió. Los altares no se hicieron para la alegría, sino para el sacrificio. Con esa angustia, nuestro querido padre Bastidas un día toma la decisión de irse de viaje. Él lo único que quería era ir al mar, que no lo conocía. Cerca al mar, pues como decía Virgilio, simula un rostro esperanzado, pero un profundo dolor le oprime el corazón. Spem vultus simulat, premit altum corde dolorem. Eso está en la Eneida, en el libro primero. ¿Cuántos rostros angustiados vimos nosotros mientras fuimos jesuitas? Y cerca a Tolú, conoce a la dueña del rancho donde se hospeda. Se enamora sin freno de Valeria
y descubre por fin el amor humano con todas sus felices consecuencias. Y ya para no cansarlos, al final de la novela, resume el padre Bastidas muy bien lo que le pasó. Y dice así, viendo su cuerpo, de este cuerpo al que me enseñaron a despreciar y a castigar, nacieron las caricias más puras que pude imaginar. Gracias a este cuerpo que se estiraba en mis manos, traté de entender un mundo que pretendieron negarme. Por la inquietud de estas pupilas, reorienté mis miradas a la mujer que quisimos ignorar. De esta boca, de mi boca, que perdonó tantos pecados inexistentes, brotaron sin cesar, sin control, los besos más esperados, más buscados, nunca temidos, sino deseados, como si los acabara yo mismo de inventar. Gracias a este cuerpo, cargado de sentimientos y emociones, pude reconocer y disfrutar los abismos inexplorados del cuerpo de Valeria. Feliz en mi frenesí, dispuesto a escudriñar sus secretos 1 y 1000 veces, sin pretender que fueran respuestas a nada o a nadie, solo para reafirmar la locura del amor. Él estaba en un rancho y había dejado unos cirios, y los cirios encienden las pajas, y entonces dice, ya el cirio se había desprendido de mis manos. Ya la espiral de su fuego se había tropezado con las lenguas de paja que caían del techo. La vida se sacudía de mi muerte. Miraba para otro lado como ignorándome, pero solo esas llamas sabían interpretar y festejar la emoción de mi partida, de mi muerte. Ya no había olvido ni memoria, apenas la soledad del fuego que todo lo consumía y las consabidas preguntas de los que aún quedaban en esta tierra. Este cuerpo y esta sangre que ya empiezan a desaparecer conmigo y a quienes tuve que zafar de su supuesta realidad para llevarlos al abismo, serán tierra o ceniza, pero desde allí entonarán en silencio y por siempre el canto de mi amor por Valeria. Y digo yo, el canto de mi amor por Elsa, que me acompaña hace casi 50 años. Eso es todo. Qué lindo, realmente. Has tocado fibras Precioso. enormes en todos. Precioso, precioso. Qué maravilla, qué maravilla. No, lo único que me queda es, quiero leer el libro. No sé cómo hacerlo, pero quiero leerlo. Te lo mando, Jorge Luis. Yo Ya, también me mil apunto. gracias. ¿Alguien quiere hacer un comentario o todos nos quedamos mudos? No, Vicente. yo digo, sí, realmente poesía y amor es lo que hay en Alfredo y le agradecemos y lo admiramos. Y una cosita, yo muchas veces pensé en la necesidad de la educación afectiva en la compañía de Jesús y Uy. pienso que esta novela es un manual excelente para eso. Sí. Muy bien. Muy bien, continuamos entonces. Mil gracias, Alfredo. Qué rico que esto también coincida con la compañía de Carlos Diverto allá. Gracias. Vamos entonces, Reinaldo. La palabra es suya. Gracias. Gracias, Alfredo. Eso fue extraordinaria introducción. Déjenme, saco a pantalla. ¿Apagaste el sonido? 3 libros publicados fueron los que marcaron mi pasión por escribir. Sísifo, la infancia evolutiva de la humanidad. Querido hijo, voy a ser papá. Y revelación progresiva, el diálogo permanente de Dios con la humanidad. El primero, Sísifo, aquí está en la versión en inglés. Ajá. Me dio la inmensa satisfacción de haber podido exponer una idea filosófica con suficiente claridad que las personas que lo leyeron me confirmaron que les había estimulado a pensar en esa línea de reflexión que no habían antes considerado como tema de profundización de nuestra condición humana. Este pequeño éxito en aquellos que me compartieron sus impresiones
me dio el impulso para dejar de un lado la duda de si podía o no abordar temas difíciles con alguna claridad y estímulo para que otros abrieran sus mentes a horizontes nuevos de forma de contemplar la realidad interna de quienes somos. El esfuerzo de lograr su publicación física fue toda una escuela de aprendizaje que después me ha servido enormemente a navegar las difíciles olas de los vaivenes que van concomitantes con cualquier publicación, como lo explicó también William. El segundo libro, Querido hijo, voy a ser papá, Ajá. fue una inmersión en el universo interno de las emociones vividas por primera vez con una intensidad consciente por el solo hecho de escribirlas para mí y para el primer hijo que venía a cambiar totalmente nuestras vidas. Este magno evento vivido, vivido diariamente por multitud de hombres que van a ser padres por primera vez, se les escapa y no profundizan cuando no se toma conciencia de lo que es, lo que se está experimentando en ese milagroso devenir de una criatura que desde el primer momento de su confirmación de existencia cambia instantáneamente cómo te ves, cómo te sientes, cómo te expresas, experimentando el ser padre en potencia. De no haber escrito y publicado ese libro, no tendría la dicha de 40 años después leer porciones del mismo y derramar lágrimas de profundo agradecimiento al Creador de la vida por haberme dado la oportunidad de experimentar la paternidad vivida con ese grado de intensidad. Cuando he compartido el libro con hombres que van a ser padres por primera vez, no pueden menos que darme las gracias por ayudarlos a procesar un momento excelso de sus vidas que de otra forma se lo hubieran perdido. El tercer libro, Revelación Progresiva, el diálogo permanente de Dios con la humanidad, esta es la versión en inglés, consolidó mi vocación de seguir escribiendo sobre los temas trascendentales que en algún momento todos estamos invitados a reflexionar profundamente y a tomar decisiones que ahí para adelante definen el estilo de vida y de pensamiento que uno ya no puede quedarse ni callado ni con vergüenza que impida compartir ese descubrimiento que nos pone en la perspectiva interior de búsqueda del significado de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando esta perspectiva se graba en la mitad del corazón, de la mente y de todo el ser corporal, se convierte en un dinamismo imparable de querer compartir la más grande revelación de Dios que ha hecho a la humanidad y la ha ido repitiendo de revelación en revelación desde que han aparecido manifestaciones de Dios y han dejado un legado de enseñanzas que han dado a todos los pueblos su propia versión de la acción de Dios con el hombre en el momento histórico en que se dirigieron a ese grupo humano. Escribir 1, 2 o 16 más libros, que sigue siendo la pasión de mi existencia, porque a medida que he ido madurando ideas, reflexiones y lecciones de la vida, he encontrado en estos momentos de creatividad la realización del potencial que a mí ha sido gratuitamente regalado para compartir esas reflexiones con quienes tengan interés de rumiarlas y usarlas para su crecimiento interior. A todos los que tengan esas cosquillas mentales, esos dedos bailarines, se les invita a que no duden un solo momento en expresar e imprimir en papel físico o electrónico sus sentimientos, emociones, ideas
y propuestas de vida. Es la herencia que se puede dejar a muchos que ni siquiera nos conocen personalmente, pero que pueden crecer con las lecciones que dejamos consignadas en cualquier formato de libro. Si alguno desea recibir cualquiera de los libros presentados, me manda un correo y con gusto se los envío. Los otros están en mi página web que dice reinaldoalternativevision.com y la pongo en el chat por si alguien quiere ir a visitar, encuentra algún libro que le interesa, se los mando enseguida. Muchísimas gracias, Reinaldo. Realmente qué tal riqueza la que estamos teniendo esta tarde. Yo me siento abrumado porque vamos de la reflexión al placer, del placer al amor, del amor al humor, y esto es una riqueza enorme, enorme. Vamos a cerrar hoy. Sí, ¿alguien quiere, perdón, comentar algo sobre Reinaldo? Adelante, perdón. Sí, adelante. ¿Quién pidió la palabra, Jaime? No, yo quería saludar, que no, me tocó llegar un poco tarde, pero estábamos Bueno, te saludamos. ya saludar a cada uno, pero bueno, Gracias, estamos gracias. comenzando la maravilla de alcanzar a escuchar por lo menos lo de Julio, lo de Alfredo y ahora lo de Reinaldo. Gracias, gracias. Sí, estamos todos realmente navegando en una riqueza de sensaciones. Ahí ha pasado Reinaldo en el chat la dirección para que podamos ubicarlo. Bien, terminamos esta tarde tan fabulosa con Alberto Betancourt, que no solamente, entiendo yo, ha escrito un libro, sino muchos más. Adelante, Alberto. Bueno, listo. ¿Me oyen Sí, ya? está bien. Esto lo titulo Enseñanza musical a través de libros digitales. A lo largo de mi vida he practicado la enseñanza individual del piano y órgano, y durante esa experiencia he ido descubriendo la importante participación del subconsciente en la ejecución musical. Enseñando a mis alumnos a programar los fundamentos de la música en el subconsciente, lograban un aprendizaje muy rápido. En el año 2000, viviendo en Bogotá, encontré en internet una página de piano jazz con muchos seguidores y aparecía allí una pregunta acerca de salsa, respondida muy mal por un experto. Les hice una descripción de la música de salsa en piano y el director de la página me agradeció y me ofreció abrir una sección para el público hispano. Allí comencé a tener una interesante experiencia de enseñar a través de una plataforma donde tenía miles de alumnos alrededor del mundo. En 2008 nos trasladamos a vivir a Guatemala, donde mi hijo Mauricio trabajaba en una importante agencia de publicidad. En 2010 me conectó con el webmaster de la agencia para crearme una página web propia, donde podría ir impartiendo mis enseñanzas y atendiendo consultas del público. Y allí nació pianoaprimeravista.com. Por sugerencia de mi hijo Mauricio, redacté un método en 2 volúmenes de piano a primera vista, que empecé a vender por un módico precio y con éxito en mi página. Al año siguiente perdí el dominio de pianoaprimeravista.com y se perdió la página. El webmaster ya no trabajaba en la agencia y Mauricio, mi hijo, me contactó con una empresa dedicada a la creación y manejo de páginas web. El webmaster me mandó el link de Blogger, una plataforma muy interesante para los que quieran editar por sistemas digitales. Blogger, para que fuera montando allí una maqueta con todas mis ideas para él tener una base para iniciar la creación de la página. Quedó tan bien hecha y bien presentada y tan amigable con la ayuda de mi hijo en diagramación y diseño gráfico que decidí dejarla así
y la publiqué allí mismo, como pianoaprimeravista.blogspot.com. Descubrí el sitio Bubok, bubok.es, donde yo mismo podía editar mis libros y ellos se encargarían de comercializarlos. Además de los 2 volúmenes de Piano a Primera Vista, he publicado libros de armonía de jazz en piano, armonización coral e instrumental, aprender jazz en piano, aprender solfeo jugando, aprender salsa en piano, acompañamiento de canto gregoriano y litúrgico, y otros temas musicales y del subconsciente. Increíble. Al descargar los archivos, se pueden imprimir en forma de libro físico, pero recomiendo mejor guardarlos en la computadora o tableta como libros digitales. Es lo que se llaman e-books o e-books, para poder escuchar las partituras sonoras. Un gran recurso pedagógico para aprender cómo deben sonar las piezas. Para mí ha sido muy gratificante poder impartir mis enseñanzas por este medio en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora, mientras disfruto de una vida tranquila en un sitio paradisíaco de Guatemala. En la actualidad, ejerzo un apostolado musical, publicando cada 10 días una lección en unos 60 sitios musicales de Internet. Esa es toda mi experiencia. Muchas gracias. Cierre con broche de oro. Cerramos con un ebook. Me parece que realmente todos tenemos que aprender de esa experiencia de autoeditarnos. Les anticipo que tengo una cuñada que ya también tiene mucha experiencia en editar sus propios libros y nos va a dar una charla el 12 de octubre sobre cómo editar tus propios libros a través de Internet. Adelante, Juan Laureano. Más que una pregunta, esto es un comentario. Realmente pocas veces encuentra uno un escritor tan conciso, tan consumado en el sentido que logre su objetivo de enseñar, de transmitir, como Alberto. Realmente me encantó leer tu libro del inconsciente. Me parece de una practicidad y de una utilidad. Y te agradezco mucho por eso y creo que haces un bien extraordinario con todas tus publicaciones. Quería preguntarte esto que tú llamas este sitio Google.es, ¿cómo se deletrea? A ver, B labial, U, B labial, O, K, .es. Es una editorial fabulosa, se la recomiendo a todos. Ponlo en el chat, por favor. Ponlo en el chat. Bueno, ahorita lo pongo más tarde. Porque... Sí, ok, perfecto. Bueno, les quiero comentar de Bubok para los que se interesan en escribir. Uno puede editar, o sea, si yo mando, como lo hago yo mando mis archivos en PDF. Entonces, ellos, si uno manda el archivo en PDF, simplemente publican un ebook en PDF tal como yo lo mandé. Pero también ellos hacen libros físicos. Para el libro físico hay que mandarlo ya muy bien hecho, con un mundo de reglas que ellos ponen de medidas, de márgenes, de sangrías, bueno, un mundo de especificaciones editoriales. Pero también ellos, si yo les mando el archivo web, perdón, el archivo PDF y tomo un contrato con ellos de edición, entonces ellos cobran por cada página que editan y lo hacen perfecto. Y entonces hacen el libro en físico. Ahora, el libro en físico sale mucho más costoso que el ebook, porque el ebook es simplemente es la propiedad intelectual mía la que me pagan. En cambio, el otro tienen que elaborarlo, y el papel, la impresión, la pasta, la edición, bueno, es muy complicado. Y además, el envío hoy en día es muy costoso porque se hace por vía aérea. Entonces es muy costoso. Entonces muchas gentes simplemente
hacen los libros en ebooks, que son más económicos, entonces se vende muchísimo más y es mucho más fácil, porque el cliente, al hacer la compra, paga. Él paga en cualquier moneda internacional y ellos lo convierten a euros. Entonces, en ese instante, ellos mandan el link para descargar el archivo. Entonces, uno lo descarga y ya quedó en la computadora. Entonces, yo recomiendo a mis clientes, a los que compran el libro, que no lo impriman porque queda como un libro común y corriente. No, simplemente que lo carguen en la computadora o en la tableta y ahí tiene la ventaja de que pueden escuchar las partituras sonoras. Todas las partituras que yo pongo son partituras sonoras. O sea, tú picas y se oye la partitura como que estuviera el maestro tocando ahí mismo. Entonces es un recurso pedagógico fabuloso. Y la comercialización es muy buena. Ellos tienen sucursal para español. Ellos trabajan todas las lenguas, pero en español trabajan en España, México, Colombia y Argentina. Esas 4 sucursales. Entonces, por ejemplo, los libros que me venden a mí, ellos me van reportando las ventas. Y cuando va a cierto número de libros vendidos, entonces yo les llevo una factura que ellos mismos me mandan impresa, solo de aprobar, ya. Entonces ellos me consignan en mi cuenta de Bancolombia en la sucursal de Bogotá. O sea, si vendió en México, en Argentina, en España, en Budapest, en cualquier lado, me lo consignan en mi cuenta de Bancolombia de Bogotá. Entonces yo aquí voy al súper y pago con mi tarjeta tranquilamente. O sea, es muy fácil, muy cómodo para los que quieren comercializar sus libros. Por ejemplo, Jaime Escobar, que lo veo aquí, ¿no? Puedes publicar tus libros de griego, de latín. Hay gente gomosa por las lenguas muertas. Entonces, te puede ir muy bien. Muchas gracias, Alberto. Muy rica la experiencia. Nos quedan 8 minutos. Yo tenía una propuesta. Veo que John está levantando la mano, pero a ver qué le parece esta propuesta. ¿Por qué no que hable cada uno? Cada uno diga una frase de cómo se ha sentido, una frase o una palabra de cómo se ha sentido esta tarde oyendo a nuestros amigos escritores. Mire, el chaval está ahí petrificado, no se ha querido ir. Ya son como las 12 de la noche y él está allí oyendo y pendiente. Entonces, ¿les parece? ¿Qué tal si cerramos? Porque nos quedan esos 7 minutos ya y cerremos oyéndonos entre todos. ¿Les parece? Vamos. Jaime está levantando la mano. Ya, sí, Jaime, a ver, dale. John, primero estaba John, después sigue Jaime. Gracias, Jorge Luis. No, quiero agradecerle a cada uno de los que leyeron y de los que participaron su experiencia en la escritura de un libro. Especial mención, me parece a mí, Alfredo, con su testimonio que casi es como una especie de catarsis. Es un libro del padre Bastidas, un libro, digamos, esa catarsis contra la castidad que fue tan terrible para todos nosotros en esa época de nuestra vida, en plena adolescencia, en plena efervescencia hormonal, ¿cierto? Maravilloso. Lo de Reinaldo, lo de Julito Hidalgo, todos, me parece algo espectacular. Alberto Betancourt, tengo que decirle que he multiplicado el folleto, por lo menos el folleto de el subconsciente y la salud, que ha servido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y a mí personalmente me ha servido muchísimo, especialmente también a un hermano. Eso era todo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Jaime. Quedo pendiente con mi libro. Mirables, mirables, homines, gente maravillosa, qué envidia. Jaime, adelante. Luis, yo voy a hacer un corto comercial porque estaba ocupado en una reunión. Apenas me llegue el link donde esté toda la reunión de hoy, la escucharé con mucha ansiedad. El corte comercial es el siguiente. Finalmente, hoy logré que Héctor Abad Facholince nos aceptara una reunión
para el 30 de noviembre. Así que les cuento a todos los que están presentes que si quieren invitar a sus familiares, amigos y a algunos que no hayan podido entrar hoy, que les cuenten, tenemos esa noticia. Gracias. El tema, ¿cuál es el tema? Todavía no tiene tema. Proponerlo. Le podemos proponer también, si quieren me mandan algunas propuestas, yo se las mando a él y con mucho gusto él les No, comenta. tema abierto. El olvido que seremos. Inmenso. El olvido que tenemos es inmenso, malos que tenemos tantos años. Bien, nos quedan 5 minutos para ser puntuales con la hora. ¿Alguien más quiere decir algo después de esta riquísima tarde? Veo que Chucho está muy calladito. Es que siempre Rarísimo. habla. Bueno, propongo que en estos 5 minutos quien faltó por hacer presentación su libro, que lo presente, ¿no? No, Yo creo que esto merece una segunda ronda. Creo que claro. aquí falta Luis Arturo Baos, yo tengo algo muy humilde, pero también lo tengo, de manera que creo que de pronto valdría la pena pensar, y lo veremos entonces con el comité, a ver si podemos organizar, ¿les parece? Una segunda ronda con los escritores que faltan. Ya. Bueno, yo les agradezco mucho. Sí, Humberto, dale. Bueno, yo creo que yo me encontraba entre de todos los asistentes, soy el único que no soy escritor. Y tuve mucho temor de decir, bueno, yo voy a estar allá y yo qué voy a hacer allí. No, me he sentido magníficamente. Primero, como siempre, estar en contacto con mis hermanos de toda la vida, pues eso es delicioso. Pero qué riqueza, qué enseñanzas, qué bonito. Es decir, no me arrepiento de haberlos acompañado y agradecerles a todos esa espontaneidad y ese darse a nosotros, es decir, darnos todo lo que tienen. Muchas gracias y que se repita. Sí, creo que representas el pensar de todos. Mil gracias, Humberto. Bueno, ya Jorge cerrando. Sí, adelante. Jorge Luis, la frase, mucho ánimo a los que no se han lanzado porque los esperamos con mucho cariño y ansiedad de lo que pueden comunicarnos. Perfecto. Y lo último, el estilo es el hombre. Recuerden a Min Jun. Ajá. Muy bien. Yo solamente quiero, bueno, agradeciéndoles a todos, un abrazo enorme. Gracias a los que manden, los que no han mandado todavía lo que escribieron, por favor, para que el blog se enriquezca con todos los aportes. La próxima semana ya sale el de Vicente publicado, lo que ha leído hoy. Para el próximo agosto 24, nuestra tertulia número 158, el tema va a ser transición energética con sentido para Colombia. Quien propuso el expositor es Silvio Zuluaga y se llama Juan Felipe Bedoya, que es creo sobrino suyo, pero que tiene, entiendo, tiene una empresa de automotores o algo así, y creo que es una autoridad para hablar sobre ese tema, sobre la transición energética con sentido para Colombia. Un abrazo enorme, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Mil felicidades a todos. No entiendo también. cómo escribir en el chat. Grande. ¿Cómo hago para escribir en el chat? ¿Vas al chat? ¿Abajo? Sí. ¿Vas al chat a salir? Sí. ¿Ubicaste ya el chat? Bajo, sí, pero no. Ya, entonces ahí sí aparece. Donde está el Exacto, cursor, ahí escribe en el chat. Ahí escribes en el chat. Pero no sé dónde escribir. Donde escribe abajo nomás, aparece ahí donde está el cursor, escribe. hay como una cajita donde puedes Rectángulo. escribir. Una cajita. Un rectángulo. Escribes ahí. Sí, abajo. Abajo, en la parte de abajo. Pero no te preocupes, escribe que va a salir ahí, porque ya el cursor está ahí donde debes escribir. No, pues muy montañero. Escribe en el teclado. Mira,
El experto en ebooks, es que muy montañero. En el peor de los casos, mándaselo a Jorge Luis Puerta y él no los envía por Claro, correo, por sí. correo que tiene todos bueno. los correos. Bueno, Mándamelo Bueno. por correo. Está bien, Alberto. bueno, está Listo, bien. señores. Chao. Un Bueno. abrazo muy Chao. grande. Bueno. Marlio, gusto de verte. Saludos a todos, Fido. Que te me Chao. sigas mejorando. Chao. Excelente. Chao, chao. Y se te Gracias. felicita, Jorge Luis, lo hiciste perfectamente. Ya Darío puede despachar sus labores y te quedas ahí. Gracias, gracias, Rey. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Viendo la butaca. Ahí dice chat, mira.